Un saludo para todas las personas que ven este video, en el cual se expone un resumen del libro sobre la libertad de John Stuart Mill. Para dar comienzo, citaremos cita textual de una frase del autor: "La libertad del individuo debe estar limitada de algún modo. No debe convertirse en molestia para otros". Para entender los principios, las hipótesis que instauraba o que tenía John Stuart Mill, es importante conocer primeramente sus orígenes. John Stuart Mill, su padre James Mill, tuvo como maestro tutor a Jeremy Bentham, el cual es el padre del utilitarismo, en la cual Jeremy Bentham creía profundamente que materias como la religión y la metafísica eran consideradas como obra de idiotas, obra de error humano, ya que Jeremy Bentham fundamentaba que ese tipo de actividades, de ciencias, si así se podían llamar, no aportaban al hombre, más lo que hacían o permitían era que se castraran los pensamientos de las personas. James Mill, dentro de su pensamiento, pues, era implementar una educación racional a cualquier individuo, permitiría que éste no cayera en la ignorancia y en la debilidad. Para James, lo principal en cualquier individuo debería ser la educación, pero esta educación debería ser a través o por parte de personas racionales, ya que para él, toda aquella persona que fuese formada, educada por personas racionales, no le queda otro camino que ser una persona razonable. Mientras tanto, John Stuart Mill nunca pues fue a una escuela, a una universidad. Su padre lo dejó en su casa estudiando. A sus 5 años hablaba griego, a los 9 años entendía de álgebra y hablaba latín. A los 12 años poseía el pensamiento de una persona de 30 años. Pero, sin embargo, para Mill, cuando cumplió sus 20 años, llegó una etapa crítica en la cual llamó la crisis intelectual, en donde él descubre que le hacía falta socializar, le hacía falta compartir algunas cosas, le hacía falta haber adquirido un poco de conocimiento a través de la experiencia, el poder observar cosas conjuntamente con la sociedad. John Stuart no tuvo acceso a la religión y metafísica, los cuales, como mencioné anteriormente, para Jeremy Bentham eran considerados como obra de idiotas, pero sí fue formado en las ciencias naturales, en la literatura clásica, y tuvo poco, casi nada, una incursión pues en la poesía. Dentro de estas ciencias que estudiaba John Stuart, estudiaba temas de economía política, filosofía, y sobre estos fundamentos, sobre estas bases, pues le gustaba debatir sobre temas de importancia. Con esta formación y con estas bases que tuvo, perteneció al movimiento utilitarista, en la cual a él le preocupaba el socialismo y la uniformidad, porque eran movimientos, situaciones que no permiten que los hombres razonen, sino que tengan un único criterio, una única opinión, y para él no es sensato ese tipo de vivencia.
defendió la extensión de la libertad individual, la libertad de expresión, los derechos humanos, como la libertad y la tolerancia. En este punto, él indica que debemos ser libres de poder opinar, de poder expresar los sentimientos, de ser libres en la medida de que no afectáramos a los demás. Esta libertad en busca de poder encontrar la felicidad con nosotros mismos, ya que la felicidad realmente está en nosotros y depende de lo que realmente hacemos. Pero dentro de esos derechos humanos, él inculca la tolerancia, que es el respeto hacia los demás, es el poder entender y comprender que todos tenemos diferentes puntos de vista que son respetables, debatibles, pero que se deben entender con tolerancia. Su apuesta era la realización a los propios deseos, en la cual podamos encontrar la felicidad, la comprensión y la tolerancia. Desestimaba y le temía mucho a la filantropía, a la democracia y a la igualdad. Es decir, a mí le disgustaba pues un poco la estandarización, debido a que él lo consideraba poco provechoso para la humanidad, poco provechoso para la sociedad, y lo llamó pues el rebaño industrioso, así como lo hizo conocer Tocqueville, su amigo contemporáneo, en el cual pues él le dedica, al parecer, los últimos capítulos de este libro. Seguidamente pues él dice que la mediocridad colectiva ahoga poco a poco la originalidad y la capacidad individual. En muchas ocasiones él manifiesta que hay mediocridades colectivas. Se enfocan en simplemente seguir un ejemplo, seguir la sociedad, seguir lo que todas las personas hacen, y poco a poco perdemos esa originalidad, el ser como somos, la capacidad individual de pensar, del poder razonar y el poder salir un poco de esas tendencias a la cual nos lleva la sociedad. Mill pues a esto le temía y desestimaba totalmente, porque sentía que de esta manera las sociedades se hacían mucho más pequeñas. Para adentrarnos un poco en el libro, entonces Jon Stewart hace alusión a algo que conocemos como la costumbre. En esta costumbre él propone pues tres principios, tres pautas, en las que él explica que la primera, las personas se someten a políticas y a sus gobernantes a fin de recibir beneficios a cambio de su libertad. Dentro de esta pauta él denota pues que sale la libertad humana y la utilidad. De esa libertad humana podemos encontrar que hay unos principios. Esos principios, como primero pues tenemos el dominio interno de la conciencia, es decir, que cada uno sea un ser razonable, que sepa lo que hace, que tenga un dominio de su accionar. Como segunda medida, la libertad de pensamiento y de sentir, la libertad de expresar y publicar opiniones. Mill, en lo largo del libro, hace alusión de que todo individuo es libre de expresar sus emociones, sus sentimientos, ya que es lo que le gusta, es lo que le hace feliz y es lo que lo hace diferente de otras personas. Como segundo principio, tenemos la libertad de gustos, determinar nuestros propios fines, trazar un plan de vida de acuerdo según a nuestro propio carácter y gusto. Para mí este punto era muy importante, debido a que el plan de vida de cada persona debe ser de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que realmente a él lo hace feliz,
lo que a él lo satisface. No debemos seguir planes de acuerdo a lo que nos quieran imponer en la familia, en la sociedad, sino sencillamente tener esa libertad de poder escoger lo que queremos para nuestra vida. En cuanto a la libertad de reunirse con los demás individuos, menciona que se debe hacer como razón de sociedad. Toda sociedad está llamada a reunirse para debatir, para planear cosas en beneficio, bien sea individual o conjuntamente, pero nunca para planear o hacer mal contra otras personas, otros individuos. Cada individuo debe ser libre de optar por socializar. Este no puede ser ni forzado ni engañado. Sencillamente hay algunos puntos, algunas opiniones que algunas personas prefieren no debatir, prefieren no opinar y no pueden ser obligados ni engañados pues a hacer tales prácticas porque iría realmente pues en contra de su voluntad y esto no traería pues consigo una sensatez. Entonces se deben respetar aquellas opiniones, aquellos puntos de vista y el poder participar. Cada individuo debe ser libre de poder participar en la medida que él así lo quiera. En cuanto a la utilidad, es la suprema pues apelación en las cuestiones de ética, fundando pues los intereses del hombre como un ser progresista. En este punto pues lo que busca Mill con la utilidad es que las personas puedan servir, se puedan ayudar, que mis condiciones de libertad no dañen a las demás personas, sino que sencillamente sea un interés propio, sin afectar ni condiciones físicas ni morales de las demás personas. En cuanto a los principios morales, es una pauta que marca como costumbre y la cual pues su padre la aplica en él, que son conductas instauradas por la sociedad a través de formación o la educación. Su padre siempre tuvo pues esto muy presente, por eso fue que no lo educó como la tradición en las escuelas pues en los colegios oficiales, sino que hizo de las teorías de Jeremy Bentham una realidad. Escogió a su hijo John Stuart y lo formó en aquellas ciencias que consideraban gratas y para la humanidad. James Mill quería formar un ser pensante, un ser racional, que fuese considerado pues de los mejores o mayores pensantes de la época en Londres. Y así lo hizo. Como costumbre también encontramos las creencias religiosas y se manifiesta, se describe pues que desde la antigüedad siempre algunas personas que se les ha asignado un poder han buscado que las demás personas solamente tengan un pensamiento, que no se refute algunas cuestiones, que no se refuten opiniones, que tengamos una estandarización en el pensamiento, que no se critique ningún punto de vista impuesto. Pero para mí no resulta beneficioso, porque aquellos que practican este tipo de creencias pierden el razonar, el imaginar y el filosofar. Como no se puede criticar, no se puede debatir, no se podría pues racionar en temas específicos, si no se puede imaginar, porque no te puede salir de la doctrina impartida por aquellas creencias religiosas, y filosofar o debatir estos temas, debido a que el hacerlo te puede conllevar a la muerte, ya que dentro de ese filosofar o debatir puedes encontrar algunos puntos que no estén muy de acuerdo o muy de la mano a lo que se tenga o se cree pues dentro de la religión que se esté practicando. Para continuar, iremos a libertad de pensamiento y discusión. Para entrar en este punto,
hacemos mención a una de las frases pues también mencionadas por el autor, en donde involucra que la voluntad del pueblo no muchas veces es la voluntad del pueblo, sino en realidad la voluntad de muy pocos. Por ende, el objetivo pues, que él intenta plantear en el libro es el estancamiento intelectual y moral, lo cual sería un peligro para el desarrollo de la sociedad. Dentro del marco de este punto de libertad de pensamiento y discusión, la opinión que se intenta suprimir por la autoridad puede ser verdadera. En algunas ocasiones, la opinión que se intenta destruir, que se quiere ocultar, que se quiere suprimir, naturalmente puede ser por un beneficio, una conveniencia. Hay algunas verdades que por algunas circunstancias no conviene que se sepan, que salgan a la luz. Normalmente pues en las políticas de Estado se aplican mucho, pero Jeremy Bentham manifiesta que esto le muestra pues a los individuos, al hombre, que realmente son infalibles, que no hay una verdad falible completamente. No se deja de conocer una opinión porque se esté seguro de su falsedad. Entonces, él dice que aunque una opinión, una verdad, estas hipótesis pues se consideren como una falsedad, porque en su momento se pudo demostrar, no se debe descartar ni dejar de lado porque en muchas ocasiones depende mucho del momento, de la época que se esté viviendo. Además, porque debemos siempre estar atentos a poder aplicar este tipo de razonamientos, de poder mirar por qué es lo que la hace que sea falsa. Se debe siempre cuestionar, porque él al final pues menciona y dice que no hay una verdad absoluta, simplemente pues tenemos algunas verdades parciales. Dentro de quienes practican este tipo pues, de hipótesis están la religión, la política, las socialistas y la uniformidad. Este tipo de quienes practican este tipo de hipótesis han conllevado o han condenado algunas personajes importantes en la historia. A Sócrates, el filósofo considerado de los más importantes, sencillamente fue muerto porque impedía, por impiedad, sencillamente por negar a los dioses que eran reconocidos por el Estado. Él no los reconoció y por ende lo condenaron, pero además por inmoralidad, porque enseñaba sus doctrinas, compartía de su intelecto con la juventud. Entonces, esta inmoralidad por la cual fue condenado era porque corrompía a la juventud. Otro ejemplo es a Jesús, el Nazareno. Simplemente también fue muerto porque no seguía la costumbre religiosa de su tiempo, ya que era una religión materialista. Al él salirse de este tipo de supuesta verdad, hizo que el pueblo pues se sintiese ofendido, que estaba denigrando su verdad, su religión, y los grandes poderes pues sentían de que él colocaba en riesgo su poder. En esta parte, Jon Stewart hace una alusión y dice que muchos de esta época condenamos y decimos, ¿por qué habrán matado a Jesús si hizo cosas tan buenas por la sociedad? A lo cual él mismo responde y dice que si nosotros hubiésemos nacido en esa época y hubiésemos sido judíos, habríamos actuado de la misma manera. ¿Por qué habríamos actuado de la misma manera? Sencillamente porque son razones o verdades impuestas por la sociedad. Y cuando esas verdades impuestas por la sociedad tienen un peso político, hacen que todo aquel que piense diferente se convierta en un enemigo para ellos. Defienden pues
como decimos coloquialmente, a capa o espada su verdad, aunque sea falsa. Las consecuencias que se pueden encontrar, pues, dice que la mitad de los errores que comete la humanidad es debido a esto, a que se sesgan mucho las verdades y siempre creemos tener una verdad pues absoluta para todo e imponerla sobre las demás personas. Las doctrinas como objeto de discusión, dice que a medida que pasen los años, a medida que pasen pues vaya creciendo la civilización, las doctrinas van a ser un sinnúmero, van a ser muy grandes y va a permitir que haya mayor discusión porque va a haber mayor diversidad dentro de la sociedad. El discernimiento y la discusión en las escuelas de la Edad Media. Compara y dice que las escuelas en la antigüedad se diferencian en gran medida de las actuales, ya que anteriormente a los estudiantes les enfocaban un tema, un problema y los comprometían a encontrar una solución, una verdad que ellos consideraban y puedan defender. Y luego lo comparaban con otro estudiante que tuvo una verdad o una opinión diferente, con lo cual se fomentaba el debatir y la cuestión estaba en poder defender aquello que yo consideraba como verdad y poder tener ese carácter, ese criterio de poder demostrar por lo cual yo creo y por lo cual yo existo. En cuanto a las opiniones, estas pueden ser falsas o verdaderas. Entre falsas y verdaderas, entonces él dice que hay verdades que son falsas, pero que depende del contexto pueden volverse verdaderas, o depende del beneficio o la conveniencia. Hay otras opiniones que están entre falsas y verdaderas, es decir, que una parte de ella tiene un error, tiene una falsedad, pero parte de ella puede ser verdadera. Uno de los partícipes de este tipo pues, de conductas es Marco Aurelio, el cual era un monarca del mundo civilizado, y aún así pues no compartía la cultura, como se mencionaba pues anteriormente, del cristianismo, y los persiguió hasta alcanzar pues muerte a muchos de ellos. Dentro de esas opiniones podemos pues, encontrar que existen diferentes opiniones. Entonces, hay opiniones que están en base al bienestar intelectual y la libre opinión es necesaria. Una opinión, aunque reducida al silencio, puede ser verdadera. Negar esto es aceptar nuestra propia infalibilidad. En muchas ocasiones hay verdades que se ven, o opiniones que se ven reducidas, pues como lo dicen en el silencio, por lo que mencionábamos anteriormente, debido a una conveniencia, ¿sí? O a un beneficio. Pero esto no significa que realmente no se pueda, a través del tiempo, descubrir lo que realmente se guardaba en esto que intentaron reducir. Casos específicos como ha pasado con las religiones y la misma política de gobierno. La opinión, como segunda medida, la opinión que se tiene aunque contenga un error, puede en parte contener una verdad, por ende la probabilidad de reconocerla como verdad es entera. Es decir, que aunque tengamos una opinión y esta pueda contener una pequeña parte del error, podemos justificar aquella parte que sí es acertada y se convertirá pues en una opinión verdadera. Como tercera medida, la opinión fue admitida por todas las clases de personas, desde los menos ilustrados hasta los más ilustrados de todos. Es decir, que desde la persona con menos educación hasta la persona más educada entiende que su opinión cuenta, que su opinión vale.
Pero, ¿qué pasa si esta última no se mantiene, no se respeta como individuos? Entonces resulta que nos puede pasar que se pierde el sentido común, conveniente para someter las personas. Entonces, lo que buscan en muchas ocasiones las sociedades es que se han ido dando unos tipos pues de beneficios a algunos grupos de personas. Entonces, lo que han buscado es poder someter a la gente en un sentido común, un solo pensamiento, para que estos no razonen ni debatan aquellas decisiones que se puedan tomar aún siendo en contra de los mismos. Se verán muchos obstáculos para opinar sobre temas específicos. Entonces, en este punto, pues, es que a medida que va pasando el tiempo, como la educación es un poco menor, como dejamos de razonar, de filosofar, pues vamos a encontrar a medida que pasa el tiempo, pues ese tipo de obstáculos que no permitirán que razonemos coherentemente y que simplemente nos quedemos con el pensar o con lo que hacen las masas. Y muchas veces ese tipo pues de masas realmente no son mayoría, pueden ser minorías que controlan las mayorías realmente. Finalmente, es importante pues mencionar que un libro de gran sentido, pasar de aquella época victoriana cuando pues falleció, realmente pues era un hombre muy avanzado en la historia, debido a que sus aportes concuerdan mucho con la realidad que se ve hoy en día, y por eso pues en resumen de todo el libro es que en el capítulo 1 él nos deja pues y nos muestra cómo fue su vida, quiénes fueron sus maestros, qué hizo para poder tener ese criterio de pensamiento, en los cuales pues expresa su preocupación, cuáles eran sus preocupaciones, qué defendía, qué desestimaba o qué temía, con lo cual pues él pudo establecer o poder plantear pues su estilo, su forma de vida, su forma de racionar y su forma de poder aportar a las sociedades. En su capítulo 2 de la libertad de pensamiento y discusión, él establece pues unas hipótesis en las cuales él pues da una presunción de la infalibilidad de los hombres, unas verdades parciales, como mencionamos pues reiteradamente, de que no hay verdades absolutas. Sencillamente siempre los seres humanos tenemos verdades parciales, allí por la importancia del poder debatir, del poder opinar sobre diferentes temas del ámbito políticos, económicos, religiosos, de temas que realmente pues aporten a la sociedad. En el tercer capítulo nos indica pues unos principios de cómo el hombre realmente pues, es infalible, la infalibilidad del hombre, la unanimidad de opiniones, lo cual pues él cree que y considera no convenientes, y el poder y el desenvolvimiento individual. Entonces, en estos puntos él hace pues, un poco más énfasis a la sociedad, en donde cómo los individuos realmente debemos buscar el bienestar. Él en este capítulo pues dice que el hombre no tiene por qué explicar su comportamiento en la sociedad, siempre y cuando el individuo pues no afecte los intereses de otras personas. Considera él necesario de que las personas son libres de pensar, de luchar por sus gustos propios, no gustos impuestos, y de que ese gusto propio realmente pues le permite al individuo desenvolverse de una mejor manera en la sociedad. Él, yendo un poco pues a lo que él vivió, siente, como lo decía, pues de que cuando tenía sus 20 años, que dentro de esa crisis, sentía que realmente le hacía compartir un poco más con la sociedad. Yo
Yo en este capítulo pues él manifiesta que los hombres de su época normalmente pues podrían sentir lo conocido como agorafobia, que es pues como estar en público, puedes poner sus opiniones, puedes estar en lugares públicos, les costaba mucho debido a que su formación pues era un poco apartada de la sociedad. En cuanto a los límites de la autoridad y de la sociedad sobre el individuo, él menciona pues que en este punto hace aclaración sobre la sociedad, que existen unos derechos y unos principios pues de equidad. Estos derechos pues deben enfocarse en no perjudicar en absoluto los intereses de ninguna otra persona, en que el principio de equidad debe tomarse de cada uno de cada una de sus partes, es decir, que tanto las opiniones como aquello que queremos conseguir realmente sea equilibrado, que no busquemos siempre como una ventaja individual, sino que podamos adquirir algo para un bien común, un bien propio. Ahí dice que pues en este capítulo habla de encontrar unos límites, esos límites morales que permiten pues a una sociedad estar un poco estable. Esos límites morales que él le llama policía moral, es el que te detiene, el que detiene al individuo a atentar o a querer hacer cosas en contra de una sociedad. Él indica pues que en ese tipo de derechos, en este tipo pues, de equidades, menciona ejemplos como el de la legislación sabaratia, en el cual pues consistía en que descansaban, una religión pues que descansaba un día a la semana y que es establecido y se ha sometido como derecho en esta comunidad de hacerse cumplir, de poder descansar, de poder digamos tener esa libertad de poder tomar ese día como descanso de todas sus actividades de una semana, llamándolo pues de esa manera. Tipo de pues de actividad que se fue acoplada por algunas religiones, como lo podemos vivir hoy en día. De igual forma, él dice que estos principios de equidad y de derecho, en algunas opiniones pues no ha sido respetada. En el caso pues de algunas monarquías, en el cual pues infringen el derecho de libertad. Sencillamente las monarquías se hace lo que realmente pues imponga su monarca, lo que imponga pues la clase pues real, llamámoslo de esa manera. En su último capítulo, que hace énfasis pues en el tema de las aplicaciones, él implica pues unas aplicaciones y dice que hay unas máximas y unas objeciones a la intervención del gobierno. En esas máximas, él menciona que el individuo no debe tener cuentas, no debe dar cuentas a la sociedad por sus actos. Pero, ¿hasta dónde? Siempre y cuando este no afecte pues los intereses a otras personas, como le mencionaba en el inicio pues de esta presentación. De los actos, como segunda máxima, decía que los actos perjudiciales para los intereses de los demás es responsable sencillamente el individuo, es decir, todo individuo que atente o que haga actos que vayan en contra de algunas personas, pues sencillamente debe responder. Pero algunas acciones que no atenten contra nadie, ni que ofendan a nadie, ni que vayan en contra de ninguna sociedad, no tiene por qué pues explicarlas, ni por qué dar razones de la misma. En este punto pues él hace énfasis un poco a la parte un poco más económica y también nos dice pues que el comercio es un acto social, ¿sí? A un libre cambio, que las personas pues tienden por su naturaleza a intercambiar algunas cosas y allí es donde pues entran las aplicaciones de la máxima. Sencillamente es que respetemos pues ese libre cambio, esa forma de interactuar de las personas. En la objeción a la intervención del gobierno,
Explica pues que existen tres puntos fundamentales en el cual la probabilidad de que las cosas se hagan mejor por los individuos que por el gobierno. Entonces él dice pues de que realmente el gobierno podría no intervenir en algunas cosas y la gente por sí sola, si son personas razonables, hace la aclaración de que lo haría mucho mejor que su gobierno. Ahí es donde después pues el tema de poder comercializar, el poder intercambiar, el poder pensar diferente, ¿sí? Actuar como sociedad. En el segundo punto B, dice que el gobierno, en este caso pues los funcionarios, deben ejercer pues un juicio y establecer pues pautas formales para para algunos aspectos. Entonces dice que la educación en diferentes aspectos no debería quedar solamente en manos del gobierno. El gobierno realmente debería participar o debería estar simplemente para especificar o propagar lo bueno que se está haciendo en base pues a sus instituciones. Es decir, utilizar las instituciones para replicar lo bueno, para un orden, más no intervenir pues en temas un poco más de sociedad, comercio, manejo económico, debe ser un poco más pues de la sociedad. Seguidamente pues menciona que el gran mal de aumentar innecesariamente su poder. Entonces, algo que le temía es que decía que normalmente los pueblos siempre han buscado como que alguien siempre los gobierne, que siempre los alinee, que lleve las riendas de una sociedad. Pero dentro de ese trasegar pues de los años, las personas buscan en muchas ocasiones darle mayor poder a ese pequeño grupo de personas. Y esto hace pues que las instituciones pues que maneja el gobierno le dan menos libertad, mucho menos libertad pues a las personas del poder opinar o del poder debatir sobre algunos temas, algunas opiniones. Se le vuelve como casi un razonamiento o un pensamiento privado. Aparece pues la burocracia y se ve que capaz hasta en países llamados democráticos, cuando establecemos y vamos entregándole casi todos los poderes a la parte política, pues se vuelve una burocracia en la cual pues todo depende y se hace lo que diga o haga pues este gobierno. Y finalmente pues él indica de que esperar que el gobierno haga todo y no es conveniente, porque realmente si estamos esperando que el gobierno haga todo, pues nos puede resultar frustrante. Realmente pues el gobierno sencillamente lo que hace es, valga la redundancia, gobernar sobre nosotros, pero cuando comenzamos a entregarle mucho poder en todas sus ramas, entonces lo que él sencillamente hace es que este pequeño pues grupo de personas comience pues a sentir que puede hacer sus cosas por solamente intermedio del gobierno. No está bien. En este punto pues lo que él busca es evitar la pedantocracia, es decir, que el gobierno se vuelva déspota y ya no le importe como la sociedad pues realmente persiga juicios personales. Una frase con la cual quiero terminar dice que un pueblo libre es aquel que si su gobierno decide abandonar, cualquier individuo es capaz de tomar pues las riendas y tiene la capacidad de administrarlo, ¿sí? Es decir, que sus gobernantes pueden dejar de existir, pero la sociedad continúa en desarrollo,
continúa en sus políticas, continúa en esa proyección a cada día ser una mejor sociedad. Pero ¿cómo se consigue esto? Se consigue si tenemos personas racionales. Ningún pueblo puede ser grande o puede pensar en grande si sus individuos, sus personas, las personas que conviven en él, son reducidas a nada. Realmente debemos hacer las personas grandes para que hagan grandes aportes a la sociedad y que permitan encontrar de esta manera soluciones a problemas que realmente pues se viven. Libro sobre la libertad de John Stuart Mill. Excelentes reflexiones que nos permite encontrar un poco más de sentido pues a la vida, un poco de sentido al debatir, al opinar, el encontrar dentro de nosotros ese ser revolucionario que puede cambiar un enfoque, un punto de vista, pero ante todo una sociedad.